Hola, en esta entrega vamos a continuar con la revisión del scheduler o calendarizador, que es el componente del sistema operativo que se encarga de determinar la forma en la cual se lleva a cabo la ejecución de procesos. Cuando tenemos un conjunto de procesos y estamos trabajando en un ambiente de multiprocesamiento, el calendarizador o scheduler, o también conocido como planificador, si recuerdan, es el elemento que se encarga de determinar el orden en el cual se ejecutan los procesos. Además de las técnicas mencionadas en la entrega anterior, aparte de esas, también se puede diseñar el calendarizador utilizando las prioridades, considerando las prioridades que se asignan a los procesos. Por ejemplo, tenemos en este caso un conjunto de procesos. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos estos procesos. ¿Sí? Estos serían los identificadores de procesos. Aquí tenemos el tamaño de las ráfagas de cada uno de ellos, ¿sí? Las ráfagas de CPU. ¿Sí? Y además tenemos en este caso que considerar también la prioridad que tiene asignada cada uno de los procesos. Para esto vamos a suponer que un número entre menor sea, para el caso de la prioridad, indica una prioridad mayor. ¿Sí? Que es la forma en la que generalmente los sistemas operativos manejan las prioridades. Los asignan un valor numérico en un cierto intervalo, ¿sí? Y entre menor sea ese valor numérico, eso me indica una prioridad mayor. De tal forma que los procesos que tienen asignado un número muy grande tienen una prioridad menor que aquellos que tienen un valor pequeño o un valor más bajo. Entonces, bueno, para este ejemplo, entonces tenemos los procesos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y a diferencia de las técnicas que mencionamos anteriormente, los procedimientos que mencionamos anteriormente, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer para ordenar los procesos, para determinar la forma en la cual se les va a otorgar un turno a esos procesos, es haciendo uso precisamente de la prioridad. De tal forma que vamos a colocar primero aquellos procesos que tienen la prioridad más baja. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso el proceso 2, que como podemos ver aquí, ¿sí? Al tener una prioridad de 1, sería el proceso que tiene mayor preferencia para poder ejecutarse, para poder hacer uso del procesador. Entonces, ese es el proceso que quedaría en primer lugar. A continuación colocamos el siguiente en la lista, que en este caso sería el proceso 5, ¿sí? Y así continuamos, de tal forma que el proceso que se forma al final siempre va a ser el proceso o los procesos que tengan la menor prioridad de la lista que tenemos. En este caso, el proceso que cumple eso es el proceso 4, que al tener asignado un valor de 5 para la prioridad, tiene la prioridad menor. Entonces, en este diagrama de Gantt, este proceso se ejecutaría al final. Bueno, para este caso, cuando tenemos un scheduler basado en prioridades, para este ejemplo particular, el promedio de espera, el tiempo promedio de espera para esos 5 procesos sería de la siguiente forma. Primero, el proceso 2 pues, tiene un tiempo de espera de 0, el proceso 5 tiene un tiempo de espera de 1, el proceso 1 tiene un tiempo de espera de 6, ¿sí? Y el proceso 6 tiene un tiempo de 16 y el proceso 4 tiene un tiempo de espera de 18. ¿Sí? Considerando esos valores, podemos calcular nosotros el promedio del tiempo de espera, que en este caso nos daría un 8.2. Si lo comparamos, por ejemplo, solamente para tener una idea de este ejemplo en particular, cuál sería el comportamiento haciendo uso de dos de los algoritmos que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, si lo comparáramos con el algoritmo FCFS, ¿sí? Para ese caso tendríamos nosotros, si hacen ustedes por ahí si revisan ustedes la cuenta, tendríamos nosotros un promedio de tiempo de espera de 9.6 para estos mismos procesos, ¿sí? Con estos tamaños de ráfaga, ¿sí? Entonces, este mismo conjunto de procesos, ¿sí? Al ejecutarlos haciendo uso de FCFS, ¿sí? Nos van a mostrar este comportamiento. El tiempo promedio de espera sería de 9.6. Recuerden que en ese caso, para FCFS, los procesos los ejecutamos en el orden en el cual se fueron creando. ¿Sí? Es decir, en este caso del 1 al 5, a diferencia
el orden que le dimos aquí, tomando en cuenta las prioridades. Para el caso del algoritmo SJF, que bueno, como ya mencionamos, hay algunos detalles que hay que considerar, como por ejemplo la dificultad para poder implementarlo. ¿Sí? Pero bueno, teóricamente podemos revisar el comportamiento. En este caso, si se fijan ustedes, para esta lista de procesos, en el caso de SJF, lo que nosotros consideramos es la longitud de las ráfagas. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, los procesos que se ejecutarían primero sería el proceso 2, después el proceso 4, a continuación el proceso 3, que tiene el siguiente tamaño de ráfaga más pequeño, después el proceso 5 y finalmente el proceso 1. ¿Sí? En ese caso, si hacemos nosotros el cálculo del promedio de tiempo de espera, obtenemos un valor de 3.2. Suponiendo que esos tiempos de espera están dados en microsegundos, bueno, en milisegundos, perdón, aquí podemos ver una diferencia considerable. En general, en la mayoría de los casos, estos algoritmos generalmente tienen un mejor comportamiento de FCFS, no siempre. Eso depende mucho del tipo de procesos o las características de los procesos que estamos ejecutando. Entonces, bueno, ahora, acerca de los calendarizadores o schedulers basados en prioridades, hay algunos otros detalles que tenemos que tomar en cuenta. Este algoritmo en particular se puede implementar ya sea haciendo uso de un kernel apropiativo o no apropiativo, que ya habíamos revisado por ahí las características de ese tipo de ese tipo de kernels. Primero vamos a suponer que tenemos otra vez ese mismo conjunto de procesos que teníamos en el ejemplo anterior, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño cambio. En este caso el proceso 4 le estamos asignando una prioridad de 20. ¿Sí? Ahorita vemos por qué le subimos tanto el valor, por qué le estamos disminuyendo tanto la prioridad al proceso. Recuerden, entre mayor sea este número, eso me indica una prioridad cada vez menor. Entonces, si consideramos nosotros las prioridades, entonces otra vez el proceso 1, ¿sí? El proceso 2 es el primero que se tiene que ejecutar, ya que tiene una prioridad menor. ¿Sí? Después el proceso 5, que es el que tendría el siguiente valor más pequeño. ¿Sí? A continuación el proceso 1, ¿sí? Después el proceso 3 y finalmente el proceso 4, que es el que tiene la menor prioridad asignada. ¿Sí? El de la mayor prioridad es el proceso 2, dado que tiene un número, el número más pequeño de la lista de prioridades que tenemos aquí. Vamos a suponer para este ejemplo que el proceso 2 ya se ejecutó y en este momento el procesador está ejecutando el proceso 5. ¿Sí? Y precisamente en el momento en el cual se está ejecutando ese proceso, estamos a la mitad de la ejecución del proceso 5, en ese momento se genera una interrupción, se crea el proceso 6, ¿sí? Y los datos de ese proceso son los que tenemos aquí. Tiene una ráfaga de tamaño 5, ¿sí? Y además tiene una prioridad igual a 1. ¿Sí? El proceso que estamos ejecutando actualmente, el proceso 5, si revisamos aquí, tiene una prioridad de 2. Entonces, en principio, pues este proceso tiene una prioridad más alta. Debería de ejecutarse primero. ¿Sí? Bueno, eso va a ocurrir dependiendo del tipo de kernel que tenemos nosotros. Dependiendo de si el scheduler que estamos utilizando es apropiativo o no apropiativo. Si el kernel que estamos usando es no apropiativo, ¿sí? O cooperativo, si recuerdan ustedes en ese caso el comportamiento que tiene esto, lo que va a suceder aquí es que este proceso, ya que tiene una prioridad baja, ¿sí? Si revisamos el proceso 1 tiene una prioridad de 3, el proceso 3 tiene una prioridad de 4, el proceso 5 tiene, el proceso 4 tiene una prioridad de 20, nos damos cuenta de que este proceso debería estar ubicado ya sea en lugar del 5, ¿sí? O después del 5, ¿sí? Entonces el comportamiento que va a tener en este caso mi scheduler depende mucho de las características del scheduler que tenemos.
¿sí? Depende completamente de si el scheduler que estoy implementando es apropiativo o no apropiativo. Si fuera un kernel no apropiativo, si se recuerda, cuando yo hago uso de un kernel no apropiativo, no puedo interrumpir el proceso actual. Entonces, tendría que esperar a que este proceso finalice, ¿sí? Ubicar el proceso 6 aquí, ¿sí? Y una vez que el proceso 5 finalice, ahora sí, como este proceso 6 tiene una prioridad menor que cualquiera de estos, el procesador tendría que comenzar a ejecutar inmediatamente este. Eso en un kernel no apropiativo, ¿sí? En donde yo no tengo la posibilidad de interrumpir un proceso, ¿sí? Ahora, el otro caso es cuando yo tengo un kernel apropiativo, en cuyo caso sí tengo la posibilidad de interrumpir un proceso. En ese caso, el comportamiento de mi scheduler sería este. Este proceso se va a interrumpir, ¿sí? Lo vamos a mover hacia acá, ¿sí? Aquí estamos suponiendo además que una parte del proceso ya se ejecutó, entonces me queda todavía una parte del proceso por ejecutar. El proceso 6, dado que tiene una prioridad mayor que el proceso 5 y estamos haciendo uso de un kernel apropiativo, ¿sí? Entonces en ese caso el proceso 5 se interrumpe, se va a colocar en la posición que le corresponda dentro de la cola de procesos de acuerdo a su prioridad, y el proceso 6, ¿sí? Se va a, en este caso, a apropiar del procesador, y entonces el proceso 6 se comienza a ejecutar, ¿sí? Interrumpe el proceso 5 dado que tiene una prioridad menor. El proceso 6 se comienza a ejecutar, y una vez que el proceso 6 termina de ejecutarse, ahora sí continuamos con la ejecución del resto del proceso 5 y a continuación los demás procesos. Entonces, este comportamiento, la forma en la cual se maneja este caso en el cual tenemos nosotros un proceso nuevo con una prioridad más alta, depende del tipo de kernel que tenemos, o el tipo de calendarizador. Si el calendarizador es apropiativo o no apropiativo, en ese caso, si me permite interrumpir o no interrumpir el proceso actual, eso determina la forma en la cual se lleva a cabo la ejecución del proceso nuevo. ¿Sí? Ahora, hay otro detalle aquí importante cuando trabajamos nosotros con un scheduler basado en prioridades. ¿Sí? Vamos a suponer, por ejemplo, para el caso que tenemos aquí, ¿sí? Hay un proceso aquí con una prioridad muy alta. Este proceso le asignamos una prioridad de 20. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a suponer que en mi sistema operativo, en el sistema operativo hipotético en el cual estoy ejecutando esto, el 95% de los procesos, o incluso más, vamos a suponer, el 99% de los procesos tienen una prioridad menor a 10. ¿Sí? Y además estamos trabajando con un kernel apropiativo, ¿sí? Con un scheduler apropiativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues cada vez que se crea un proceso nuevo, ¿sí? Ese proceso puede interrumpir a todos los que están aquí, siempre y cuando su prioridad sea menor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso puede darse un escenario en el cual este proceso que tiene una prioridad muy baja, si tiene un valor de 20 para su prioridad, se queda a la espera constantemente, ¿sí? Se quede siempre esperando a poder ser ejecutado en algún momento. ¿Sí? Bueno, eso, uno de los problemas que puedo provocar es que este proceso que tenemos aquí con una prioridad muy alta, si caiga en un estado que se conoce como de inanición, en donde el proceso, dado que su prioridad es muy muy baja, ¿sí? Nunca logra ejecutarse porque como constantemente se están generando procesos nuevos, prácticamente todos esos procesos se crean con una prioridad mucho mayor que el valor de 20 que tiene este proceso. ¿Sí? En el caso que mencionamos aquí, suponiendo que por ejemplo el 99% de los procesos que se crean en este sistema operativo tienen una prioridad menor a 10, ¿sí? Pues si se crea una cantidad muy grande de procesos constantemente, ¿sí? Con una prioridad, con un valor de prioridad más pequeño de 20, pues va a ser muy complicado que este proceso se llegue a ejecutar. ¿Sí?
Entonces, bueno, eso es el caso en el cual un proceso queda a la espera, se crea y queda en esta cola a la espera de poder ser ejecutado. ¿Sí? En ese caso decimos nosotros que el proceso cae en una condición que se conoce como de inanición, nunca llega a ejecutarse. ¿Sí? Bueno, para evitar ese tipo de situaciones que pueden ser complicadas, ¿sí? Pueden causarnos algún tipo de problema, se pueden seguir dos estrategias. Por ejemplo, una de ellas es, vamos a tomar esta misma cola de procesos. ¿Sí? Aquí estoy omitiendo el resto de los procesos y solamente conservo el proceso 4. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a guardar la prioridad del proceso 4. ¿Sí? No la podemos perder. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, cada un cierto intervalo de tiempo, lo que vamos a hacer es disminuir su prioridad. Entonces, su prioridad original es de 20, ¿sí? Pero por ejemplo, vamos a suponer que ya pasó un segundo y el proceso no se pudo ejecutar, pues lo vamos a disminuir a 18. ¿Sí? Dejamos que transcurra otro intervalo de tiempo y si el proceso no ha podido ser ejecutado, entonces lo vamos a disminuir a 16. ¿Sí? Otra vez dejamos pasar un intervalo de tiempo y si no ha podido todavía ser ejecutado, pues lo disminuimos por ejemplo a 14. ¿Sí? Y otra vez la volvemos a disminuir y la seguimos disminuyendo hasta que en algún punto, por ejemplo, logra tener una prioridad tal que en algún momento logra ejecutarse. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que en el punto en donde logró ejecutarse, su prioridad ya había disminuido a 6. Entonces en ese momento comienza a ejecutarse. ¿Sí? La prioridad original la tenemos que guardar porque si por ejemplo tuviéramos aquí un calendarizador apropiativo, si en algún punto se crea un proceso nuevo con una prioridad menor a 6, entonces este proceso 4 va a tener que ser interrumpido para darle paso al proceso nuevo que tiene una prioridad mayor. Una vez que sucede eso, entonces lo que hacemos es devolver el proceso a su prioridad original. ¿Sí? Y nuevamente comenzamos a aplicar este procedimiento para ir disminuyendo ese valor, almacenando siempre la prioridad original. ¿Sí? Esta no la perdemos, pero lo que hacemos es ir disminuyendo ese valor para lograr que en algún punto para que en algún punto pueda ser ejecutado. Ese procedimiento se conoce como envejecimiento. ¿Sí? Entonces, una de las formas de lidiar con este tipo de problemas es que eso es un problema que se puede presentar cuando tenemos un scheduler basado en prioridades. ¿Sí? Es muy común que haya procesos que se crean con una prioridad tan baja, ¿sí? Y por el comportamiento de mi sistema operativo que constantemente está creando procesos con una prioridad mayor a la del proceso que quedó en inanición, este proceso se queda permanentemente tratando de ejecutarse pero no lo logra. Entonces una de las formas de resolver ese problema pues es siguiendo el proceso conocido como de envejecimiento. Bueno, otra de las formas de llevar a cabo esto, de resolver este problema, es haciendo una combinación entre el manejo de prioridades y round robin. ¿Sí? El round robin que comentábamos por ahí basado en quantums, ¿sí? O en ranuras de tiempo. Bueno, para este caso vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tenemos ahora una lista de procesos. ¿Sí? Tenemos aquí el tamaño de sus ráfagas y tenemos sus prioridades. Si nos basáramos únicamente en las prioridades, entonces los procesos se tendrían que ordenar de esta forma. Primero el proceso 4, que tiene el valor más pequeño para la prioridad, después el proceso 2 y el proceso 3, ¿sí? Que tienen una prioridad de 2, y finalmente el proceso 1 y 5, que tienen una prioridad igual a 3. ¿Sí? Bueno, para poder evitar el problema de la inanición, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es llevar a cabo la ejecución de los procesos, pero de la siguiente forma. Primero vamos a ejecutar el proceso 1, que tiene la prioridad más alta, y después, cuando sea momento de ejecutar estos dos procesos, ¿sí? Vamos a tomar esos procesos como si estuvieran en una cola únicamente ellos dos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a definir un quantum, ¿sí?
y basándonos en ese quantum vamos a ejecutar esos procesos, ¿sí? Para esto lo que vamos a hacer es considerar aquí todos los procesos que tienen la misma prioridad. Por ejemplo, en este caso el proceso 2 y el 3 tienen una prioridad de 2, y lo que vamos a hacer es, utilizando round robin, ¿sí? Y utilizando el quantum que definimos aquí, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ejecutar esos procesos hasta que terminen de ejecutarse, ¿sí? Es decir, lo que vamos a hacer nosotros es llevar a cabo la ejecución de estos procesos hasta que no haya ningún proceso con prioridad igual a 2, ¿sí? Una vez que hayamos llevado a cabo esto, lo que vamos a hacer a continuación es vamos a tomar los siguientes procesos y si tienen la misma prioridad vamos a volverlos a ejecutar utilizando round robin, ¿sí? Si se fijan, aquí lo que estamos haciendo nosotros es ordenar los procesos considerando su prioridad, que es lo que hicimos aquí. Primero los procesos de prioridad 1, que solamente es el proceso 4, después los procesos de prioridad 2, el 2 y el 3, y después los procesos que tienen prioridad 3, en este caso el proceso 1 y el proceso 5. Y cuando llegamos nosotros a un bloque de procesos en los cuales tenemos varios con la misma prioridad, lo que vamos a hacer es aplicar aquí round robin, como lo estamos haciendo aquí. ¿Sí? Aquí, si se fijan, primero ejecutamos, asignamos un quantum al proceso 2, después un quantum al proceso 3, después regresamos al proceso 2, luego el proceso 3, aquí finaliza el proceso 2 y le asignamos los quantums que sean necesarios al proceso 3 para terminar de ejecutarse. Una vez que terminamos esto, hacemos exactamente lo mismo con los procesos 1 y 5, dado que tienen la misma prioridad, ¿sí? Entonces aquí el procedimiento que se sigue entonces es, yo voy a tomar los procesos que tienen la misma prioridad, los ejecuto con round robin, ¿sí? Y los termino de ejecutar todos ellos hasta que ya no haya un solo proceso con este mismo número de prioridad, ¿sí? Que esa es una forma en la cual podemos nosotros evitar la inanición de los procesos, que es una alternativa a utilizar el método de envejecimiento. Bueno, para esto también cuando trabajamos con este tipo de criterio para determinar el algoritmo que vamos a usar en el calendarizador o en el scheduler, lo que podemos hacer también es manejar esto. Aquí estoy tomando un par de imágenes del libro de texto del Silver Chats, ¿sí? De sistemas operativos modernos, ¿sí? En las que se muestra, por ejemplo, una forma de manejar los procesos haciendo uso de un conjunto de colas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es definir una cola, por ejemplo, por cada una de las prioridades que vamos a manejar. En este caso, no tendríamos una única cola de procesos, sino todo un conjunto de procesos. Podríamos manejar esto como un arreglo de apuntadores, en donde cada uno de estos elementos apunta a un conjunto de procesos que tienen todos ellos la misma prioridad. Por ejemplo, aquí, este podría ser el primer elemento de mi arreglo, ¿sí? Y que corresponde a un apuntador que me indica o me da acceso a toda la cola de procesos con prioridad 0. Y lo mismo hacemos con las demás prioridades. Cada uno de los procesos, cuando se crea, lo que hacemos es colocarlo en la cola que corresponda a la prioridad que tiene asignada, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos haciendo uso de un algoritmo de envejecimiento, vamos a suponer que tengo un proceso ubicado en esta cola con la prioridad más alta, ¿sí? Lo que tengo que hacer para aplicar el algoritmo de envejecimiento es, después de un intervalo de tiempo, si este proceso no se ejecutó, pues lo que hago es quitarlo de esta cola y colocarlo en la cola de la prioridad anterior. Si no se ejecutó, lo subo a la siguiente prioridad, si no se ejecutó lo pongo en la siguiente y así continúo hasta que logre ejecutarse. Cuando se hace uso de este esquema en el cual manejamos colas multinivel, ¿sí? El procedimiento que se sigue para ejecutarlos es el siguiente. Primero vamos a ejecutar a todos los procesos que tengan la prioridad más baja, por ejemplo prioridad 0. ¿Sí? Comenzamos a ejecutar la tarea 0, la tarea 1, etc. Una vez que terminamos, siempre y cuando no haya más más tareas en esta misma cola, lo que vamos a hacer es pasar a ejecutar los procesos que tenemos en la siguiente cola, ¿sí? Entonces en este caso
voy a llevar a cabo todas las tareas que haya pendientes en la prioridad 1, ¿sí? Las ejecuto todas, sí, y siempre y cuando voy a poder finalizar yo esta cola, siempre y cuando no llegue en algún momento una tarea con prioridad 0. Si yo estoy ejecutando la tarea 6, por ejemplo, y tengo un calendarizador no apropiativo, entonces lo que voy a hacer es terminar de ejecutar esta tarea, ¿sí? Revisar si hay una tarea con prioridad menor, y si hay una tarea con prioridad menor, entonces después de terminar la tarea 6 voy a ejecutar la tarea con prioridad menor, ¿sí? Reviso si ya no hay más tareas en esta prioridad, ¿sí? Y entonces regreso a ejecutar la tarea 7, ¿sí? Una vez que me aseguro de que no hay tareas pendientes con prioridad 0 y prioridad 1, entonces paso a ejecutar las de prioridad 2 y así continúo, siguiendo siempre esa misma regla. Si en algún momento tengo yo aquí una tarea pendiente con una prioridad mayor, entonces tengo que interrumpir las cosas que estoy haciendo aquí y llevar a cabo la ejecución de las tareas con prioridad mayor. Sí, aquí nada más recuerden la forma en la cual se interrumpe la ejecución de esto depende de si el scheduler es apropiativo o no apropiativo. Si es apropiativo, entonces puede llegar a pasar que una de estas tareas se interrumpa a la mitad para ir a ejecutar una tarea con una prioridad mayor. Si el kernel es no apropiativo o el scheduler es no apropiativo, lo que voy a hacer es, aunque en este momento haya una tarea con prioridad mayor, primero tengo que terminar de ejecutar esta, porque este proceso no se puede interrumpir, pero en el momento que termino y llego aquí, antes de ejecutar la siguiente, tengo que revisar si hay una con prioridad mayor, ¿sí? Por ejemplo, una de las formas en las cuales se hace uso en la práctica de esto es dividiendo los procesos por categorías. Si vamos a definir un conjunto de categorías, por ejemplo, los procesos con mayor prioridad los vamos a formar en una cola en la cual vamos a identificar procesos de tiempo real, es decir, procesos que tienen una prioridad muy alta. Después de esos podríamos considerar, por ejemplo, los procesos del sistema, ¿sí? Que en este caso deberían corresponder a procesos del sistema operativo, ¿sí? Procesos correspondientes al kernel, por ejemplo. A continuación, en una prioridad más baja, podríamos nosotros colocar o crear una cola de procesos interactivos, ¿sí? Y finalmente procesos batch, por ejemplo. Esa podría ser una forma de implementar, definir un conjunto de categorías y cada uno de los procesos se va colocando aquí. Por ejemplo, una de las tareas que podríamos colocar en este lugar sería, por ejemplo, una tarea que estamos ejecutando de segundo plano, que usualmente no tiene una prioridad muy alta, salvo que yo la haya definido de esa manera en el momento de crear el proceso. Pero si se creó con la prioridad normal, ¿sí? Ese proceso, por ejemplo, lo podríamos formar en este lugar. ¿Sí? Procesos que, por ejemplo, se ejecutan sin la intervención del usuario, por ejemplo, a través de crontab, por ejemplo, de AT o NoHook, ¿sí? Podríamos formarlos en esta parte, porque usualmente no tienen una prioridad tan alta, salvo que yo lo defina explícitamente, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, podríamos colocar todas aquellas tareas que corresponden al kernel, ¿sí? Etcétera. Y la forma en la cual se ejecuta esto es precisamente siguiendo esta lógica que comentábamos por aquí. Si hay tareas pendientes que corresponden a procesos de tiempo real, van a tener la mayor prioridad sobre todas las demás, ¿sí? Después de estas tenemos los procesos de sistema, etc. Esto se ejecuta de forma descendente. Primero estos, y una vez que ya no hay procesos de tiempo real, entonces vamos a ver si hay procesos de sistema. Y una vez que no hay procesos ni de tiempo real ni de sistema, entonces vamos a atender los procesos interactivos y así continuamos. ¿Sí? Que es otra de las formas en las cuales se puede implementar un scheduler, un calendarizador. Bueno, otra forma más que después vamos a comentar para cuando platiquemos la manera en la cual, por ejemplo, Linux hace la implementación del scheduler, ¿sí? Es el uso de colas multinivel con retroalimentación, ¿sí?
Para esto lo que vamos a hacer nosotros es construir un conjunto de colas, definir un conjunto de colas, ¿sí? Como se muestra aquí, ¿sí? Y para todas esas colas lo que vamos a hacer es definir un quantum, es decir, aquí estamos haciendo uso tanto de algo parecido a las prioridades, ¿sí? Pero también estamos haciendo uso de round robin al definir los quantums, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es definir 3 colas. En las 2 primeras, por ejemplo, vamos a establecer un quantum, ¿sí? Esta primera cola va a tener un quantum de 8, todos los procesos que hay aquí van a tener un quantum de 8. Esta segunda cola va a tener un quantum de 16, ¿sí? Y al final vamos a definir nosotros una cola en la cual vamos a implementar un scheduler FCFS, ¿sí? El FCFS que comentamos por ahí cuando comenzamos a platicar de este tema. En este caso el funcionamiento de este scheduler sería de la siguiente forma. Todos los procesos nuevos los voy a colocar en esta cola, ¿sí? Todos ellos van a estar aquí, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ejecutarlos siguiendo round robin, ¿sí? Y vamos a asignarles ese quantum a cada uno de los procesos. Y esto funciona de la siguiente manera. Si de pronto, por ejemplo, yo coloco aquí un proceso que tiene una ráfaga de tamaño 6, en el momento que ese proceso se ejecuta, el tamaño de este quantum es suficiente para que termine de ejecutarse. Si la ráfaga de CPU del proceso que estoy colocando aquí es mayor a esto, ¿sí? Por ejemplo, tengo un proceso que tiene una ráfaga de 15, entonces lo que vamos a hacer es, lo formamos aquí, le asignamos un quantum de 8, ¿sí? Y cuando pasen 8 milisegundos el proceso se tiene que cambiar de contexto, ¿sí? Tiene que haber un cambio de contexto. Lo que vamos a hacer es despachar el proceso después de un quantum de tamaño 8, ¿sí? Estoy suponiendo que el proceso que yo agregué aquí es de tamaño 15, entonces como solamente le di un quantum de 8, faltan 7 milisegundos para terminar de ejecutarlo. Bueno, si un proceso al formarlo aquí no terminó de ejecutarse, automáticamente lo que vamos a hacer es, lo vamos a quitar de esta cola, ¿sí? Y lo vamos a formar en esta segunda cola, en donde tenemos asignado un quantum de tamaño 16, ¿sí? Y ahí vamos a ver si en esa segunda cola se puede terminar de ejecutar. Entonces todos los procesos nuevos llegan aquí, se les asigna un quantum, se ejecutan. Si el proceso no terminó de ejecutarse, inmediatamente lo movemos a la segunda cola. Si el proceso termina de ejecutarse aquí, entonces bueno, ya terminamos, el proceso sale y desaparece del sistema, ¿sí? Si el proceso se formó aquí y no terminó de ejecutarse con el quantum de 8, entonces lo formamos acá. Si el proceso no terminó de ejecutarse aquí, entonces lo que vamos a hacer es tomar el proceso y lo vamos a formar en la última cola, ¿sí? Y una vez que llega a esta cola, ese proceso se va a ejecutar utilizando FCFS, es decir, en el orden en el que llegó a la cola de procesos, ¿sí? Si lo revisamos nosotros detenidamente, nos podemos dar cuenta de que al llevar a cabo nosotros este algoritmo, lo que estamos haciendo es dar preferencia a todos aquellos procesos que tienen colas de un tamaño pequeño. Todos los procesos que tengan una cola pequeña, que tengan una ráfaga pequeña, todos aquellos que tienen una ráfaga menor al quantum o igual al quantum se van a ejecutar muy rápido. Porque además aquí se sigue otra regla. Yo lo que voy a hacer es atender todos los procesos que están formados en esta fila, y a todos ellos les asigno un quantum de tamaño 8. Si no terminaron de ejecutarse, los muevo al siguiente, ¿sí? Y una vez que ya moví procesos a esta cola, esos procesos no se van a ejecutar hasta que esta cola esté vacía. Entonces los formo todos, comienzo a ejecutarlos, los procesos que son pequeños comienzan a terminar y comienzan a salir de aquí, ¿sí? De esta cola. Los que no son tan pequeños comienzan a formarse en la siguiente, pero no se van a ejecutar hasta que esta cola de aquí esté vacía. En cuanto esta cola esté vacía, entonces inmediatamente voy a ejecutar esta, ¿sí? Y constantemente tengo que estar revisando la cola de arriba. Si en algún momento la cola de arriba tiene procesos, pues entonces interrumpo la ejecución de esto y me voy a ejecutar los procesos pequeños,
¿sí? Y nuevamente, si yo detecto procesos que tienen un quantum mayor a esto, o que requieren un quantum mayor a esto, lo que voy a hacer es formarlos nuevamente en esta segunda cola. ¿Sí? Bueno, una vez que esta cola ya está vacía, entonces comienzo la ejecución de esta segunda cola, ¿sí? Y todos aquellos procesos que están formados en esta cola solamente se ejecutan una vez utilizando este tamaño de quantum. Si después de esa primera ejecución el proceso no terminó de ejecutarse, entonces lo que voy a hacer es moverlos aquí, ¿sí? Y aquí ya no les asigno un quantum, aquí se ejecutan utilizando FCFS, ¿sí? Entonces esto lo que hace es que a todos los procesos que tienen ráfagas pequeñas se les da prioridad, los procesos que tienen ráfagas medianas tienen una prioridad hasta cierto punto intermedia, podríamos llamarlo, y todos aquellos procesos que son muy grandes tienen la menor prioridad. ¿Sí? En el momento en el que comienzan a ejecutarse, si recuerdan el comportamiento de FCFS, una vez que se les asigne el procesador, van a poder terminar de ejecutarse, pero tienen la menor de las prioridades. Recuerden, FCFS se implementa haciendo uso de un scheduler no apropiativo, ¿sí? Es decir, una vez que ya les asigné el procesador, ya no se les puede interrumpir, pero tienen la prioridad más baja. Aquí implícitamente estamos nosotros haciendo uso de prioridades también.